Muy bien, me toca hablar de la inmunohistología de los tumores palpebrales y agradecer a The Eye Cancer Foundation, al Hospital de la Luz y al Emory Eye Center. Realmente tenemos en los párpados una anatomía muy complicada en la cual tenemos múltiples elementos, por lo cual los tumores palpebrales van a ser muy diversos. Recordar únicamente que es una piel especializada que carece de estrato lúcido, que además va a tener múltiples células dendríticas de las cuales se pueden generar carcinoma de células de Merkel, carcinomas epiteliales, melanoma, y no olvidar los componentes glandulares, tanto sudoríparos como sebáceos, placa tarsal y la conjuntiva subyacente. Antes de entrar y hablar un poco de inmunohistoquímica, recordar acerca de la técnica de histoquímica, también llamada comúnmente como esas tinciones especiales, y son todas las tinciones como tricómico de Masson, tinción de rojo Congo, tinción de Paz, que propiamente en oftalmología van a estar más encaminadas a la búsqueda de algún depósito de material, por ejemplo, las distrofias corneales, y definitivamente para los tumores palpebrales lo más utilizado va a ser las técnicas de inmunohistoquímica. La técnica de inmunohistoquímica parte a partir de la técnica histológica normal, en la cual obtenemos un bloque de parafina, una laminilla montada con un tejido no teñido, por lo cual mediante un proceso de una reacción antígeno-anticuerpo vamos a generar una sobreexpresión de un antígeno que puede ir encaminado a un área específica del componente celular, como es la membrana celular, el citoplasma o el núcleo. Nosotros agregamos un anticuerpo que esté pegado a algún tipo de pigmento, y por medio de la microscopía óptica nosotros vamos a poder detectar ese antígeno que va a ser específico a un solo componente de la célula. Algunas de las aplicaciones de la inmunohistoquímica, por mucho, va a estar utilizado para tumores de histogénesis incierta, ya sea porque la morfología del tumor sea muy difícil, sea muy complicada, ya sea porque es un tumor poco conocido, un tumor muy raro, de una topografía completamente fuera de lo habitual, o incluso a veces también por los grados de diferenciación. Otras aplicaciones son los marcadores pronósticos, como los índices de proliferación celular, genes de supresión tumoral, terapia que va más encaminada para los tumores metastásicos, incluso también sirve para determinar procesos infecciosos. Y recordar que los marcadores de inmunohistoquímica, aunque solemos decir este es un marcador para tejido neural, un marcador para melanoma, no son marcadores específicos. Por ejemplo, podemos ir directamente a hablar del marcador S100. Es un marcador que nos va a estar presente en los nervios, en melanocitos, células de Langerhans, células miepiteliales, por lo cual propiamente designarlo como un marcador de melanoma es algo no muy adecuado. De igual manera tenemos el marcador de vimentina. Cualquier tumor que tenga un precursor de una célula mesenquimal tendrá todo el derecho de marcar vimentina positivo. Entonces, los marcadores de inmunohistoquímica van a ir muy dirigidos y muy encaminados, primero que nada, a ese primer contacto del médico que hace la referencia al patólogo. En segundo, va a estar encaminado y gracias a los hallazgos histopatológicos que determina el patólogo, y en base a esto se solicitarán los marcadores de inmunohistoquímica más adecuados. Algunos de los casos que nosotros tenemos, no en todos hemos tenido la necesidad de realizar marcadores de inmunohistoquímica, son los tumores benignos palpebrales. Los pilomatrixomas son relativamente comunes, tal vez no tanto en el área oftalmológica, pero tenemos casos que a veces salen fuera de lo habitual. Una niña que en un periodo de 3 meses tuvo un incremento de su lesión más allá del 100% del tamaño de la lesión, pero afortunadamente a nivel histológico observamos cordones de células
de características epiteliales, este otro componente de coloración rosada, que son células desprovistas de cualquier organelo y de núcleo, que llamamos células fantasma, áreas de necrosis y áreas de calcificación distrófica. Afortunadamente es un tumor maligno, se reseca en su totalidad y el riesgo de recidiva es baja. Otra de las lesiones benignas en los niños son los santogranulomas juveniles. Son lesiones que provienen de las células de los histiocitos o de los macrófagos y que al observarlos en la dermis dan esta coloración grisácea. Con mayor aumento vemos que son histiocitos que llegan incluso a formar células gigantes multinucleadas, pero están fagocitando material lipídico y tenemos estos citoplasmas amplios y claros. Y a esto le llamamos incluso células de Touton o macrófagos espumosos. Y si llegáramos a realizar marcadores de inmunohistoquímica orientados para los histiocitos como el CD68, van a salir todas estas células reactivas a este marcador. En ocasiones algo sucede en lo que es el primer contacto y hay una omisión o falta de confianza, algo está sucediendo en lo que ciertos aspectos clínicos o del interrogatorio son omitidos por los pacientes y nos hemos encontrado ante este tipo de lesiones. Lesiones en la región facial, muchas veces mal delimitadas, fluctúan en tamaño, normalmente no son acompañados de dolor y normalmente solo afectan las porciones anteriores de los tejidos blandos. Realizamos biopsias incisionales en estos casos y observamos población de células inflamatorias formando un infiltrado crónico granulomatoso con formación de células gigantes multinucleadas y estos espacios vaculares que van a corresponder a espacios donde habitaba un cuerpo extraño de material lipídico. Los hallazgos histológicos aquí los tenemos y aunque no concuerdan con los hallazgos o con lo recabado en el interrogatorio, muchas veces al confrontar al paciente, no sé si fue por cuestión de temor, cuestión de pena, a veces incluso es el familiar quien nos confirma que en efecto tal o cual paciente fue sometido a un procedimiento cosmético algunos años atrás, inyección de algún material de relleno. Muchas veces tenemos pacientes pediátricos o pacientes en los que no hay ningún tipo de antecedente heredofamiliar, no hay nada en la historia clínica que nos oriente a que el paciente pueda tener alguna enfermedad dada y nos topamos con un tumor del párpado superior que genera un efecto de masa, genera obstrucción del eje visual y al realizar una biopsia nosotros observamos tejido neuronal dilatado, edematoso, rodeado de material mixoide, que es positivo para células o para un marcador de S100, que es marcador para tejido neural, con lo cual hacemos un diagnóstico de neurofibroma plexiforme y podemos referir ya directamente a consejo genético. En otras veces tenemos casos muy anormales, poco convencionales, como es el fibroxantoma atípico, que es una variedad menos o de un pronóstico mejor, menos maligna que un sarcoma o un histocitoma fibroso maligno. Estos son unas variantes más superficiales en las cuales realmente hacemos un diagnóstico por descarte. Vemos un componente celular del tumor muy anormal, no se parece a melanoma, no tiene aspecto tampoco de células de origen muscular, por lo cual nos apoyamos aquí de múltiples marcadores de inmunohistoquímica, marcadores para tumores epiteliales como las citoqueratinas, descartar por medio del P40, carcinoma epidermoide, lesiones de origen neural, lesiones de origen musculoesquelético o muscular, todo negativo y únicamente reactivas para Ki67 y C10. ¿Qué diferencia tiene el fibrosantoma típico del histocitoma fibroso maligno? A que esta es una entidad que no penetra hacia los tejidos profundos, es únicamente limitado a la dermis y es completamente de descarte.
También lo llegamos a utilizar, la inmunohistoquímica, para tumores malignos palpebrales, difícilmente para el carcinoma vasocelular o el carcinoma epidermoide o de células escamosas. Y nada más recordar, las variantes más comunes del carcinoma vasocelular, la nódula ulcerativa, y la contraparte histológica, el carcinoma vasocelular tipo sólido, que forman nódulos muy bien definidos. Y aunque existen múltiples variantes histológicas, solo quiero que se queden con esto. Existen estas variantes, la morfoiforme o esclerodermiforme, en la que las componentes tumorales están rodeados de un material esclerosado, o donde se forman estos cordones infiltrantes o pequeños nódulos. Tienen peor pronóstico. Si nosotros solo lo dejamos a nuestro expertise clínico, podemos llegar a tener errores diagnósticos. Estos dos son variantes de carcinoma vasocelular que tienen nódulos bien definidos, y aunque parece una lesión ulcerada con bordes perlados, resulta que a nivel histológico tenemos un carcinoma epidermoide. Nosotros hemos visto que si en algunas de estas lesiones que parecieran variantes nodulares, hacemos biopsias por punch circular de 2 milímetros, nos hemos encontrado variedades infiltrantes o micronodulares. También llegamos a utilizar la inmunohistoquímica para los carcinomas de glándulas sebáceas. El gran imitador parece meibomitis crónica, conjuntivitis folicular. Y realmente al hacer una biopsia incisional, nosotros obtenemos células de aspecto maligno, de aspecto epitelial, que tienen diferenciación sebácea, citoplasmas claros, vacuolares, y que son positivos para adipofilina y positivos a receptores de andrógenos. Y por último, nosotros, nuestro medio hospitalario, la mayoría de los melanomas que afectan la región palpebral provienen de melanomas de conjuntiva. A realizar el análisis histopatológico vemos las características: células de aspecto epitelioide, de aspecto fusiforme, núcleos muy hipercromáticos, y lo complementamos con inmunohistoquímica. Normalmente, y lo más adecuado, sería tener la disponibilidad de 2 marcadores de inmunohistoquímica para melanoma, como el HMB45 o el SOX10. La diferencia de este marcador es citoplasmático y SOX10 es nuclear. Lamentablemente, SOX10 no hay tanta disponibilidad, muchos laboratorios no lo trabajan y pudiera llegar a ser sustituido de manera adecuada por S100. Y con eso finalizamos. Muchísimas gracias.